Comenzamos hablando de continuamos otro tipo de tecnología que serían los discos de estado sólido. A ver, ¿dónde está? Aquí, dispositivos de estado sólido, Solid State Drive o discos SSD, los discos SSD que utilizan la tecnología NAND Flash, que es similar a la que tienen las BIOS EEPROM, pero bueno, que consiguen las BIOS EEPROM son de tamaño reducido. En este caso, pues son tamaños grandes para almacenar gigabytes. Y la ventaja, recordaros, de las memorias tipo EEPROM era que no se borra la información al quitar la corriente eléctrica, a diferencia de las RAM, que son volátiles. Las RAM, este tipo de NAND Flash es no volátil, ¿no? Se han estado introduciendo durante unos años esta tecnología en las tarjetas de memoria SSD y en los pendrive USB. Y ya pues tenemos discos de gran almacenamiento SSD, que se denomina. Una ventaja que tiene es que el tiempo de acceso a los datos no depende de la posición, a diferencia de los HDD. Es decir, los HDD, acordaros que hay una cabeza que va leyendo la superficie de los discos y se mueve esa cabeza, entonces según esté en una posición, acceder a otra le cuesta más o menos. En los SSD, como todo es electricidad electrónica, tienen todas las celdas de las memorias el mismo tiempo de acceso, es independiente de dónde provenga la lectura previa. Son más rápidos que los HDD. Los SSD son sustancialmente, digamos, más veloces que los HDD, tanto escribiendo como leyendo, ¿no? Aunque en la lectura secuencial es verdad que los magnéticos han tenido buena respuesta, porque es lectura secuencial dentro de la misma pista tienen también. Sin embargo, las latencias, bueno, cada vez los SSD son más rápidos y sí que se quedan cortos los magnéticos en relación a los SSD. Por tanto, ventaja respecto a los HDD: consumen menos electricidad. Otras ventajas: SSD consume menos electricidad que los magnéticos, son menos frágiles. Los magnéticos, al tener un motor que mueve la cabeza, se puede estropear, hay mucho movimiento y también se ve afectado por golpe el movimiento más el disco magnético mecánico que no el SSD. Y hacen menos ruido. Ese motor que decíamos, esa cabeza, si pudiéramos grabarlo con un micro, veríais la cantidad de ruido que hace un disco magnético. Inconveniente de los SSD: el precio por gigabyte es elevado en relación a los discos magnéticos. Un terabyte de HDD es mucho más económico que un terabyte de SSD. Y otro inconveniente que tienen los SSD es que se degradan con el uso. Los SSD tienen celdas de memoria de 1 bit, se almacenan. Bueno, esas celdas tienen un número máximo de lectura y escritura, que es hasta 100.000 normalmente, las tecnologías NAND Flash, y los discos actuales pues a lo mejor entre 5 y 10.000, los más económicos de SSD. Y bueno, ¿eso es un problema? Pues realmente para el uso habitual en equipos domésticos o profesionales de poca carga no lo está siendo. Y tampoco para servidores, aunque aquí sí que se dice, claro, un servidor que se utiliza 24 horas al día, 7 días a la semana, está continuamente leyendo y escribiendo, sí que el tiempo de vida de los SSD es menor. Pero, bueno, siempre va a estar por encima de los 6 años. Un servidor quizás pues lo tenga que cambiar en esos años, ¿no? 6 años, etcétera, que suele ser habitual también, que puede sustituir en servidores cada menos tiempo los discos, ¿no? Y sin embargo, en un equipo profesional o doméstico en casa, pues puede durar más de 10 años, con lo cual está dentro de los márgenes de uso de los discos SSD. También veréis en especificaciones que realmente dan más años, pero bueno, depende del uso que se haga, lo intensivo que pueda ser. Normalmente no debería dar problemas, pero ya digo, en el entorno empresarial puede ser que sí que los discos, pues por un uso excesivo, pues puedan degradarse y dejar de ser útiles. Aquí tenéis una imagen de cómo se disponen los elementos. Suele haber los chips de memoria NAND Flash con la información, un controlador que gestiona pues toda la escritura y lectura sobre los chips de memoria, y un buffer pues para controlar también la lectura externa, digamos, a través de una interfaz. En este caso es MSATA, aunque más se está utilizando es el M2. El MSATA, bueno, pues cuando tiene que leer, lee del buffer, y cuando tiene que escribir, escribe en este buffer, y luego el controlador del buffer lo vuelca en los chips, ¿no?
Es una forma también de que la CPU, pues ya lo hablamos en su día, no esté pendiente, lo escribe directamente ahí y ya se encarga el controlador de hacer escritura. Esto es típico, lo que pasa es que esto es una latencia que se introduce, un retardo, y hace pues que o bien no se puede aprovechar toda la velocidad de la interfaz o bien no se puede aprovechar realmente toda la velocidad del acceso a las memorias, que suele ser en este caso en los SSD más rápido que el propio interfaz. Bueno, dispositivos de estado sólido, una cuestión interesante es, como decía, celdas que pueden contener uno o varios bits. Existen distintas tecnologías dentro de los estados sólidos, SLC, MLC, TLC. Eso significa cuántos bits por celda se pueden almacenar. Las SLC almacena un bit por celda. A más bits por celda se consiguen tamaños de disco mayores. Claro, podemos integrar o meter más bits en una celda, con lo cual los discos van a ser más grandes. El inconveniente es que la lectura y escritura en esas celdas se degrada antes. Es decir, tienen menos ciclos de lectura y escritura o menos cantidad de lecturas y escritura. Entonces, normalmente las SLC son las más duraderas, los discos con tecnología SLC, pero también son los más caros, y MLC y TLC es lo más habitual a unos precios pues, que encontraréis en el mercado más asequibles para la gente. Bueno, cuantos más bits se incluyen en la celda, mayor capacidad y menor coste por gigabyte, es decir, más caras las SLC, pero tienen menor duración. Las SLC duran más. Bueno, los celdas admiten un número máximo de lecturas y escrituras, es lo que comentábamos antes. Entonces encontraréis en los parámetros. Bueno, antes de comentar estos parámetros, vamos a ver algunas páginas interesantes sobre discos SSD. Esta, por ejemplo, que es más sobre tecnología, aquí una imagen. Esta, por ejemplo, veis aquí esto sería la comunicación con la CPU. Y en este caso era MESATA anteriormente, el procesador, sería el chip controlador que hay en el disco, que dentro tiene un procesador, para gestionar el buffer de RAM y un controlador de la flash. Estos serían los módulos de la flash y se comunica con ellos y demás. Bueno, pues este es un ejemplo con SATA 3.0, 156 megabytes, NAND flash 8, MLC, ¿no? De 2 bits por celda. ¿Veis ahí? Pues bueno, pues el controlador, el buffer de RAM, etc. Y especificaciones, tiempos y demás. También en otra página aquí me parece interesante comentar también que las configuraciones, dado que los SSD son muy caros en comparación a los HDD, lo que suele haber a menudo es una configuración de 2 discos. Se suele utilizar en los equipos, uno más pequeño SSD donde metemos el sistema operativo y las aplicaciones, porque tiene la ventaja de que el SSD es más rápido y va a abrir más rápido, va a iniciarse el ordenador más rápido, el sistema operativo va a cargar al principio muy rápidamente gracias al SSD, estará almacenado en el SSD. Y en cambio, cuando tenga los datos que no accedemos frecuentemente o la información que tengamos que no accedamos frecuentemente, pues la podemos tener en un disco magnético aparte, y cuando queremos pues accedemos, lo guardamos al SSD, se trabaja más rápidamente siempre en el SSD, pero como ahí se deja en el magnético para tener gran cantidad de datos que, ya digo, no se utilicen con tanta frecuencia. Entonces lo más lógico es tener el SSD para sistema operativo y aplicaciones, y el otro magnético para guardar pues nuestras fotos, nuestros vídeos, etcétera, que ya cuando queremos pues los cargamos o no suele ser continuo. Cuestiones interesantes, pues que por ejemplo la fragmentación, los discos SSD no se fragmentan, por esto que tardas igual en acceder a una parte del disco u otro. Puede estar fragmentado, sí, pero que como los tiempos de acceso da igual ir a un sitio de los módulos de memoria u otro, no es importante la fragmentación, con lo cual no es un parámetro que le vaya a influir en el rendimiento. Tampoco necesitan el archivo de paginación, bueno, pues no les hace falta. Bueno, sí hace falta, pero que no hay que ponerlo en esta unidad para evitar las lecturas y escrituras del archivo de paginación, que es el archivo de swap o de intercambio.
Y por lo general son discos que conviene no tener mucha lectura y escritura sobre ellos, nada más que para aplicaciones, cosas específicas, cuestiones del sistema operativo que tenga que estar en segundo plano, que digo yo, de fondo, haciendo cosas, pues conviene que sacarlo de ahí para no degradar el disco. Bueno, era interesante comentar pues lo de dos discos. Aquí esta página es que comenta que tiene un disco de 64 GB, ya el más antiguo, normalmente como mínimo 256 y otro de 1 tera. Vale. Bueno, pues este vídeo lo vamos a dejar aquí y en el siguiente continuamos hablando de SSDs.